Hola compis, bienvenidos un lunes más. Nos vemos otra vez por aquí en YouTube. En esta ocasión para hablar de algo por lo que me preguntáis mucho. Bueno, de lo que voy a hablar aquí generalmente son cosas por las que me preguntáis mucho por Instagram a través de los mensajes directos y que por desgracia pues no tengo ni el tiempo ni los medios para contestaros a todos de la manera en la que me gustaría contestaros, o sea, explicándoos bien, pues yo qué sé, si me preguntáis sobre qué recomendaría yo sobre algo, pues no os puedo contestar a todos de una manera extensa, entonces pues para esto, para eso creé esta pantalla, esta ventana hacia vosotros para poder hablar de mí para ti, de mí para vosotros. Así que bueno, voy a intentar evitar decirlo de algo que me habéis preguntado mucho, porque sí, es así, pero siempre van a ser cosas o temas sobre los que me soláis preguntar y que sean dudas recurrentes para no tener que estar siempre repitiendo las mismas respuestas y que también para vosotros pues sea mucho más cómodo. Dicho esto, en esta ocasión voy a hablar sobre el tema de la preparación en el aspecto de cómo es mejor prepararse, si con academia, con un preparador, por libre, estudiar de la ley, estudiar de un temario. Y bueno, la verdad es que como siempre voy a hablar desde mi experiencia, por supuesto no tiene por qué mi experiencia ser la misma que la de otras personas y de hecho también voy a exponer otras experiencias para que así también tengáis como diferentes experiencias para poder comparar y un poco pues poder valorar y así vosotros decidir cuál es la mejor opción para vosotros. Así que sin más dilación, café y al lío. Y es que la duda que más me soléis repetir es, Sandra, quiero opositar o estoy planteándome opositar, pero no sé qué hacer, si mirar una academia, mirar un preparador, intentar ir por libre o directamente me preguntáis como estoy trabajando y, mm, y me gustaría empezar a estudiar, creo que voy a empezar por libre porque pues no tengo medios económicos para pagar un preparador o una academia o no tengo tiempo material para dedicarle a una preparación llevada pues con un profesor de una academia o bien con un preparador. Y bueno, lo primero de todo os voy a hablar de mi experiencia. Bueno, como ya lo sabéis, yo me preparé desde el minuto uno que decidí opositar. Yo es algo que tenía muy claro, que necesitaba tener un poco de una asistencia, ¿no? Una ayudita, un poco de orientación tanto a nivel del proceso selectivo como a nivel del temario, porque bueno, como ya sabéis, yo estudié periodismo y al cambiar a las oposiciones de justicia, que son mm, pues ley pura y dura, pues me daba mucho miedo no entender ni papa. Entonces, pues es algo que tuve muy claro. Así que bueno, yo empecé con una preparadora, como os comenté ya, mi experiencia pues no fue muy buena, en el sentido de que luego, cuando lo comparé con mi profesor de la academia con la que me preparé hasta que aprobé, pues me di cuenta de que realmente la preparación no era muy buena. Y es verdad que a veces, como no tenemos con lo que comparar, pues nos conformamos. Pero si empezáis a prepararos con una academia, con un preparador, incluso por libre, y veis que hay algo que nos cuadra o que sentís que no está siendo todo lo productivo que debería ser, cambiad sin ningún problema, porque al final opositar ya de por sí es complicado. Cuando decidimos realizar una inversión económica en una academia o en un preparador, pues estamos mm, siendo opositores, pues la verdad es que el sacrificio económico que estamos haciendo suele ser bastante grande. Entonces es algo que nos tiene que gustar, tanto cómo prepara la persona, el temario que nos facilite, si nos lo facilita, ahora hablaré de esto. Y bueno, y sobre todo que nos transmita que podemos confiar en esa persona y que esa persona nos está enseñando correctamente. Entonces, vale, yo tengo la parte de la preparadora con la que empecé, luego me cambié a una academia en la que, bueno, era una academia presencial, lo que pasa que por temas del COVID terminó siendo online. Actualmente, bueno, desde el 2020 hasta ahora e incluso ahora, mi profesor sigue dando clase de manera online, presencial creo que no, aunque bueno, a mí la verdad es que es algo que el hecho de ir presencial me gustaba mucho porque siento como, o sentía, mejor dicho, que como que estaba más implicada, que estaba más centrada en lo que estaba haciendo, como que no me podía
que no se me iba a ir la mente, que iba a estar ahí centrada, focalizada en ese momento de la clase. Entonces es algo que yo valoré en ese momento, pero es verdad que a raíz del COVID me he dado cuenta de que las academias, preparadores, todo este gremio ha mejorado mucho el tema de lo audiovisual, y que es verdad que ahora pues está muy instaurado y que también es muy cómodo. A día de hoy, sabiendo lo que sé, tiraría 100% por el online, porque pese a lo que pensaba cuando empecé a prepararme de manera presencial, a lo que sé, o sea, comparado con lo que sé ahora, es verdad que me parecía mucho más cómodo, me ahorraba desplazamientos, me evitaba gastos de transporte, pues si por lo que sea llegaba más tarde no tenía que interrumpir la clase, simplemente me podía conectar, y otras muchas cosas, como por ejemplo que las clases se pueden quedar grabadas, y a la hora de revisar cosas que se han dado en clase, o si te ha fallado algo que no has anotado bien en los apuntes, pues se puede volver a ver. Y para mí eso pues es una maravilla. Al final la preparación online yo creo que ha sido lo que más me ha gustado, y lo que podría recomendar. Por supuesto que, como todo, es igual de válido la persona que, como yo al principio, prefiere ir a algo presencial, como la persona que quiere hacerlo desde casa. Todo está bien. El tema de preparador academia, bueno, al final esto viene más mm, con el tipo de oposición. Por ejemplo, posiciones como judicatura, o posiciones de escala de técnico que tienen cantes. Es verdad que es conveniente que sea un preparador, por eso de que la preparación es más individualizada, mucho más personal, más de tú a tú. Entonces, en clases con mucha gente, pues esto no se puede permitir, o es más complicado. Entonces, pues depende del tipo de oposición, es algo a valorar. Si tu oposición no tiene cantes, o puedes dar clases en una clase con más gente, pues entonces sí que te aconsejaría una academia, sobre todo porque en el aspecto económico suelen ser mucho más económicas que un preparador. Al final estás pagando a una persona con una preparación más individualizada, y de la otra manera estás pagando a una empresa con muchos más alumnos normalmente. Entonces se entiende que pues los costes y los precios no van a ser los mismos. Y antes de entrar en academias, y no voy a recomendar, para empezar, no voy a recomendar ninguna en concreto. Si me queréis preguntar, yo por supuesto os contesto igual que hago siempre. Lo que sí que voy a desaconsejar, o bueno, voy a decir que tengas cuidado con academias muy masivas, de estas que hacen mucho spam y que no suelen tener buenas reseñas. Antes de hacer una inversión muy grande de dinero, por favor, informaros bien, intentad ver, pues eso, un poco las reseñas, investigad a través de redes sociales, otros compañeros, pues sé que hay muchos compañeros que han tenido malas experiencias con academias así muy grandes. No la voy a mencionar porque, porque, bueno, si me preguntáis os lo diré por comentarios, pero no voy a mencionar públicamente, porque sé que luego tienen problemillas legales y no me quiero meter en jaleos. Pero bueno, eso, que al final es muy importante valorar cosas como que el temario esté actualizado, que los profesores se dediquen a la oposición que preparan, o que al menos, por ejemplo, en mi caso era un magistrado, entonces pues que sea al menos de la misma rama, aunque no sea el mismo puesto, que sepa lo que son las oposiciones. Pues eso, que las clases estén bien, que haya gente que apruebe, que tenga buen nivel, que eso es algo que, pues si entras a una clase y ves que el nivel es bueno, motiva mucho, porque ves que te has metido en un buen grupo, y que vas a aprender mucho. Y nunca os sentáis presionados a gastaros más dinero del que os podéis permitir, o del que creéis que es conveniente. Y si veis eso, que os atosigan mucho con ofertas de cógelo ya, o si no vas a pagar un montón, probablemente sea porque sea algo turbio, así que tened cuidadito con estas cosas. Ahora, entre la preparación con un preparador, con una academia, o preparación por libre, en cuanto a la preparación por libre, que es algo que me preguntáis mucho también, de ¿se puede preparar por libre? Por supuesto. Conozco mucha gente, por ejemplo, Natalia, que se preparó de manera por ella misma, con la ley, bueno, también comprando un temario a un preparador, pero bueno, sin necesidad de ir a clase, y sin, digamos, la supervisión de un tutor, de un preparador, de un profesor. Y se puede, de hecho sacó una notaza, y yo siempre la he tenido pues como un referente, como opositora, así que sí, se puede. Ahora bien, si como yo no tenéis ni idea de las oposiciones y no tenéis mucha fuerza de voluntad, que es lo que a mí me pasaba, sí que os recomendaría empezar, aunque sea solo para la primera vuelta, con algún preparador o profesor.
y sobre todo porque al principio vamos súper perdidos y si ya de por sí es difícil empezar a opositar, si encima lo hacemos sin tener ni idea, sin una orientación, sin una persona que un poco nos guíe sobre cómo es el proceso, un poco el estado en el que está actualmente, que nos ayude a la hora de echar la inscripción, que nos resuelva dudas del temario, pues yo si no hubiese sido así, la verdad es que no sé si habría, si habría probado o si habría acabado trabajando en otro sitio, no lo sé, pero es verdad que para mí tener una persona al lado es algo que me daba mucha más confianza y me ayudaba pues eso a no estar tan dispersa, a no sentirme tan perdida en esto de las oposiciones. Así que bueno, si al final que todo se viene a resumir a lo mismo, en el dinerito, si nos podéis permitir una preparación con un preparador, que la verdad es que son bastante caras, salvo algunos preparadores que hay por ahí. Que bueno, pues lo normal es que un opositor medio no se lo pueda permitir y una academia pues que requiera un sacrificio, pues las academias están pues eso en torno a unos 100 150 euros al mes y al final pues todos los meses durante todos los años que opositamos, pues es verdad que también es una inversión bastante grande. Y pues nada, siempre están las academias que son enteramente online o cursos como Oposita Test, que ahora han sacado lo que es la preparación integral, que la verdad es que está muy bien. Es algo más autómata, más como si fuera un prepararse por libre, pero con clases en las que tú pues las tienes grabadas, pues puedes entrar a verlas cuando sean, tienes un tutor personalizado que resuelve dudas, al final viene a ser pues es una preparación por libre, pero teniendo un temario claro, unos test, un calendario de planificación, que esto también es algo que ayuda mucho. Y bueno, pues es otra opción. Sería como un mixto entre una academia e ir por libre. Sería pues eso un curso, lo que ahora se llaman eso, la preparación integral. Entonces, basado en mi experiencia, yo sí que os recomendaría, sobre todo al principio, empezar con alguna academia, preparador, algún curso online que os ayude a tener un poquito unos cauces, que os facilite un temario. Se valora mucho cuando el temario es propio, o sea, cuando es un profesor, un preparador que ha elaborado su propio temario, porque eso también marca una distinción entre un opositor y otro. Y sobre todo, pues que eso, que tenga unas buenas reseñas, barra índices de aprobados y que veáis, pues eso, que gente que conocéis o que está en el mundillo de redes y que oposita o ha opositado a vuestra oposición, pues que hablen bien, que no desaconsejen. Entonces, yo recomendaría la preparación, sobre todo basado en mi experiencia, la preparación con academia, con una persona al lado. Y si no os... Porque, por ejemplo, yo perfectamente podría haber dejado de prepararme em, cuando ya di varias vueltas con mi preparador, con mi profesor. Bueno, yo digo que es preparador porque no era un profesor al uso, o sea, estaba 24/7 disponible para nosotros, pero que a mí realmente, o sea, yo ya había visto el temario varias veces con él y ya era cuestión de estudiar, pero para mí tener la obligación de al menos una vez a la semana y una vez al mes, una vez a la semana tener clase y una vez al mes hacer un simulacro, me obligaba también como un poco a planificarme acorde a eso, a ver si tenía dudas, poder resolverlas con él en clase y sobre todo a sentir que tenía esa obligación de estoy opositando y pase lo que pase, voy a tener clase. También era una forma como de comprometerme para conmigo con la oposición. Pero bueno, al final, como todo, esto es algo libre y no hay nada más correcto que otra cosa. Esto lo que os digo es en base a mi experiencia y lo que yo os recomiendo, pero por supuesto, como siempre, faltaría más, sois libres de hacer lo que queráis. Así que nada, lo dicho, estoy por aquí, como siempre, para responder a vuestras preguntas, resolver dudas. Y nada, nos vemos el lunes que viene otra vez por aquí, el lunes que viene para hablar de métodos de estudio, que es algo que también me preguntáis mucho, que cómo lo hice yo. Así que la semana que viene nos vemos por aquí. Un besito, compis.